En 2005, Crucial Learning y la Asociación Americana de Cuidados Críticos y Enfermeras publicaron un estudio llamado El silencio mata. En este estudio se habla sobre el impacto que tiene la falta de conversaciones en diferentes ámbitos de los hospitales y sacaron algunos datos reveladores de la importancia de esta falta de conversaciones cruciales en momentos críticos. Algunos de esos datos del estudio revelaban que unos 3,5 millones de enfermos contraían infecciones por fallos de higiene del personal sanitario. Había unas 195.000 muertes evitables durante la estancia hospitalaria al año por parte de pacientes por culpa de errores clínicos dentro del equipo de medicina. Y además, una de cada 20 personas que habían sido hospitalizadas habían recibido en algún momento una medicación errónea. Este es un estudio que se realizó con más de 1.700 profesionales sanitarios, entre los que se incluían enfermeros, médicos, técnicos clínicos y directivos en 13 hospitales de Estados Unidos. Y sacaban algunas conclusiones clave de cómo afectaban estas conversaciones y qué impacto tenían el silencio dentro de la organización. Para que os hagáis una idea, solamente el 10% de las personas eran capaces de confrontar de manera eficaz a sus compañeros cuando se enfrentaban a alguna situación delicada. Y el 70% de los sucesos e imprevistos graves se debían a la falta de comunicación entre personal sanitario. Este error básico de razonamiento es el que genera la mayoría de los problemas y es pensar que debemos elegir entre decir la verdad o mantener la relación con la otra persona. Cuando nos enfrentamos a una situación crítica, cuando nos enfrentamos a una conversación crucial, de manera inconsciente tendemos a tomar esta decisión que es elegir entre mantener la relación profesional con esa persona y no entrar en un conflicto o decir lo que pensamos independientemente de cómo afecte eso a nuestra relación. Estas conversaciones cruciales, y en este caso más cruciales que nunca, son conversaciones en las que se juntan tres elementos. Se junta primero que hay opiniones opuestas, que estamos en desacuerdo sobre algo, que puede ser el tratamiento de una persona, la forma de abordar un problema dentro de un hospital o cualquier otra situación donde tengamos una vista o una visión distinta a la de la otra persona. Lo segundo es que hay mucho en juego. Pocas cosas son más importantes que la salud y cuando hablamos de mucho en juego en el entorno sanitario hablamos de situaciones críticas donde puede incluso haber muertos. Y lo tercero es que las emociones son fuertes. Estas emociones fuertes afectan a cómo abordamos la conversación. Nos traicionan en el momento más crítico y bien nos paralizan, nos llevan a evitar esa conversación crucial o bien nos hacen tenerla de una forma en la que no estamos dando nuestra mejor versión. Algunas de las conversaciones claves que identificaron los estudios de Crucial Learning en 2005 son conversaciones que afectan de manera desmesurada a los datos que os he dado anteriormente. La primera era el incumplimiento de normas, cuando algún compañero toma algún atajo que podría ser peligroso para algunos de los pacientes. Las conversaciones de errores, donde un personal que tiene problemas para seguir instrucciones o que muestran un juicio clínico que es claramente deficiente. La falta de apoyo de compañeros que se niegan a ayudar o que son impacientes o no responden a preguntas clave en momentos críticos. La incompetencia, dudas sobre la capacidad técnica o las habilidades básicas tanto de enfermeros como de personal médico. La falta de trabajo en equipo, cotilleos, gente que divide el equipo o personas que intentan quedar bien a costa de otras. Las constantes faltas de respeto con comportamientos condescendientes, insultantes o groseros y el micromanagement, el abuso de la autoridad, la intimidación o la imposición de diferentes puntos de vista en función del rango. Y os voy a poner dos ejemplos concretos que salieron durante ese estudio de cómo estas conversaciones impactan en la vida de tanto el personal clínico como de los pacientes. El primer caso era una conversación de incumplimiento, una conversación donde un flebotomista de una unidad neonatal, tras ponerse los guantes, inmediatamente se arrancaba la punta del dedo índice para poder sentir mejor la vena del bebé y no fallar. Y durante años había repetido este comportamiento una y otra vez sin que nadie fuera capaz de decirle que eso iba en contra del protocolo de medicina, ya que estaba rompiendo esa cadena de seguridad a la hora de tocar y sentir las venas del bebé. Otro de los casos flagrantes de incumplimientos y de faltas de respeto es el de un cirujano que entraba en la habitación del paciente aislado, sin bata, sin mascarilla y sin guantes. Cuando le preguntaron al equipo que por qué no habían sido capaces de contarle nada o decirle nada a este cirujano, la respuesta fue que tenían miedo a las represalias.
Eran constantes los menosprecios a las enfermeras y cada vez que se le cuestionaba convertía el tema en una guerra personal con la otra persona. El problema es que cuando más importa, tendemos a sacar nuestra peor versión. O bien no tenemos conversaciones o no las mantenemos de la forma correcta. Como os he estado contando, el contexto de 2005 era escalofriante. Los datos de la industria sanitaria americana sacaban a la luz consecuencias directas de estos fallos de comunicación. Y hemos visto que, aunque no de la misma manera, este mismo tipo de conversaciones que se reportaban como críticas en la situación sanitaria americana son replicables a todas las industrias y a todos los contextos. La idea es que si más profesionales pudieran aprender a hacer lo que ese 10% que era capaz de tener conversaciones cruciales de manera eficiente ya hacía, el resultado podía ser significativo. Menos errores, mayor productividad, menor rotación de enfermeras y de empleado crítico dentro de los hospitales y sobre todo una mayor seguridad de cara a los pacientes. El problema no era un problema de conocimiento, no era un problema de conocimiento técnico, era un problema de habilidad para hablar en los momentos críticos. En 2025, Crucial Learning ha decidido sacar un nuevo estudio llamado El silencio mata 2.0. La idea es analizar qué ha cambiado en estos últimos 20 años, qué hemos aprendido y qué se hace distinto dentro de los hospitales. Crucial Learning y la Asociación Americana de Cuidados y de Enfermeras repiten este estudio con más de 3.500 profesionales clínicos y 9 sistemas y asociaciones de salud de referencia de Estados Unidos, haciendo el estudio mucho más amplio. Entre las asociaciones pues están Kaiser, Jefferson Health, Novant y otras muchas entidades americanas. ¿Qué nos arrojan estos datos? Pues el primero es que hemos pasado de un 10% de gente que era capaz de mantener esas conversaciones cruciales efectivas a un 32%. Es decir, casi 3 veces más gente habla que hace 20 años. Esto es una mejora del 220%, es un avance real y es un avance importante, pero nos deja un dato que sigue siendo complicado. Aunque hemos mejorado, todavía queda un largo camino por recorrer. Cuando alguien se salta una regla, sigue habiendo un 68% de gente que no es capaz de tener esas conversaciones cruciales. Hay un 47% de la gente que es capaz de tener conversaciones cruciales cuando alguien se salta una regla, pero el 57% no. Y cuando alguien comete un error, solamente 1 de cada 2 es capaz de hablar sobre ello y sacarlo a la luz. Pero hay un dato que es más relevante todavía, y es que en los hospitales, donde existe una cultura de accountability, donde hay una comunicación honesta y respetuosa y donde este tipo de conversaciones se tienen, donde ese porcentaje de gente sube a un 68 frente al 37% que hemos visto antes, se obtienen mucho mejores resultados y es 10 veces menos probable que haya problemas con los pacientes. La idea es que las estrategias detrás de este cambio, la clave para conseguir que dentro de los hospitales haya cada vez menos errores críticos, se basa en 3 factores. El primero es ser capaces de medir lo que importa. Ser capaces de medir cuáles son esas 4 conversaciones cruciales que más impacto tienen en la salud de nuestra organización, en la salud de nuestros hospitales. Y medirlo 2 o 3 veces al año, estableciendo cuál es el objetivo mínimo de mejora que queremos a nivel de director. Normalmente podríamos hablar de un 10 o un 20% como un objetivo razonable. Lo segundo que tenemos que hacer para conseguir este cambio dentro de los hospitales es motivar a la gente. Utilizar este estudio, el del silencio mata 2.0, para abrir la discusión y personalizarlo con casos reales. Tanto casos reales de impacto positivo, donde cuando alguien habló hubo un cambio o se resolvió un problema, como de impacto negativo. ¿Qué pasó cuando alguien no fue capaz de hablar sobre un tema específico? Y lo tercero es trabajar sobre la capacidad, fomentar la práctica deliberada de la comunicación en estas situaciones críticas y cruciales. Al fin y al cabo, la salud de la organización se basa en una única medición, que es el tiempo medio que pasa entre que se identifica un problema y se discute.